Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Que estaremos explorando el día de hoy y lo hemos titulado Buscando el favor de Dios. No hay boletín, como les dijo el pastor, andaba de gira y no lo pudo terminar, pero les voy a pedir que vayan tomando notas. El sermón se llama Buscando el favor de Dios y suena algo controversial, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir como hombres todo lo que nos han enseñado? ¿Cómo podemos buscar el favor de Dios? Y no me tachen de hereje. Vamos a ir profundizando en el pasaje y vamos a ir aclarando lo que el Señor habló en ese momento a través de Lucas con la vida de Pablo y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Entonces vamos a leer desde Hechos 24, 27, el último versículo del capítulo 24, hasta el versículo 12 del capítulo 25. ¿Sí? ¿Estamos? Hechos 24, 27 hasta el capítulo 12, el versículo 12 del capítulo 25. Vamos a leerlo bien rápido. Dice, pero transcurridos el versículo 27, 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo, entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor de que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado, ellos descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú quites toda distracción, Señor, que quites todo estorbo que nos impida poder escuchar lo que tú quieres hablarnos en esta mañana por medio de estos versículos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entender lo que tú quieres hablarnos. Tú sabes, una vez más, te lo he dicho, cuán incapaz soy de poder predicar tu palabra, pero te doy gracias por la oportunidad y te pido que nos ayudes a poder poner en práctica, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Y como siempre quiero empezar haciéndote un par de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿tú sabes lo que significa favor o qué es un favor? ¿Sabes o no sabes? Fíjate lo que dice el diccionario. El diccionario dice que un favor es un acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio gratuitamente a una persona por amabilidad, amistad o afecto. Otra definición nos dice ayuda o socorro gratuita, una vez más, que se concede a alguien. ¿Habrá algunos de nosotros que alguna ocasión hayamos pedido un favor a alguien? ¿Habrá alguien? ¿De alguna cosa? Y lo más importante de todo,
¿Cuántos de nosotros, como dice el título de nuestra predicación, dice buscando el favor de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos el favor de Dios? ¿Sí? ¿No? No contesten. Generalmente tú y yo buscamos el favor de las personas antes que el favor de Dios. Generalmente. Y la realidad es que en alguna ocasión, como les estoy diciendo, pedimos o hemos hecho algún favor de cualquier tipo, el que ustedes quieran. Y muchas de esas ocasiones, esos favores no son gratuitos. ¿O son gratuitos? Porque lamentablemente nuestras intenciones, nuestro corazón está corrompido. Y las intenciones de nuestro corazón está corrompido por nuestro pecado. Y las intenciones están entremezcladas. Sí queremos ayudar, pero también buscamos ¿qué? Algo a cambio, ¿no? Una retribución. Y en alguna ocasión te ha tocado saber o conocer a algún barbero. No estoy diciendo que hay aquí, ¿eh? Aquí no hay nada de eso. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no? Ese típico compañero del trabajo que barbea al jefe, ¿no? Y que le da el reporte de quién trabaja, que le da el reporte de quién llega tarde, le da el reporte de, es que fulanito o perenganito duró 20 minutos en el baño y quién sabe qué estaba haciendo, ¿verdad? Que estaba con el celular en el Facebook y no estaba haciendo nada. ¿Y por qué hace eso esta persona? Pérez, ¿verdad? Vamos a ponerle Pérez. ¿Por qué hace esto Pérez? Porque quiere quedar bien con el jefe, porque quiere un favor con el jefe. Aspira a lo mejor subir de puesto, aspira a lo mejor a alguna retribución económica, no sé, pero algo aspira, ¿no? Lo peor es este tipo de compañeros en la escuela que le vamos a llamar Pepito, que cuando llega a la clase y le recuerda al profesor, oiga, profe, la tarea que encargó ayer, y es así como que, y tú no la hiciste, ¿verdad? Y, ay, Pepito, siempre quedando bien con el profesor, ¿verdad? O le recuerda al profesor, profe, acuérdese que la semana pasada dijo que íbamos a tener examen y tú no estudiaste nada. Pepito, otra vez más por andar de barbero, nos mete en problemas. O ese típico hermanito o hermanita que aquí, volvemos a lo mismo, no hay de esos, que nada más anda viendo cómo barbearse al pastor, ¿verdad? Anda viendo qué le hace falta al pastor, casi se quiere tirar al suelo para que pase encima de él y que le trae su cafecito y lo prueba y para ver si no está frío, si no está muy caliente, le mete el dedo para ver qué tal está de azúcar. Aquí no hay de esos, vuelvo a repetir. Y no es malo barbearse al pastor. Ahorita estábamos orando por él, dando gracias por su vida. Es bueno también servir a nuestro pastor, pero el problema son las intenciones reales que hay en nuestro corazón. Ese es el verdadero problema. Y cuando alguien nos pide un favor y le hacemos ese favor, y más cuando es un favor grande, un favor que pudiera decirse, híjole, pues es un favor único, ¿verdad? Es un favor especial. Siempre estamos pensando en la manera de cómo nos cobramos ese favor, cómo le hacemos para que fulanito o fulanita nos retribuya ese favor que le hicimos porque nos costó. Y muchas veces navegamos con bandera de ser caritativos, pero el problema es que en nuestro corazón estamos pensando, favor con favor se paga. ¿Han escuchado esa frase? Sé que esto parece una exageración, pero realmente estas cosas suceden. Realmente, siendo sinceros, nosotros mismos hacemos esas cosas. Y nosotros mismos barbeamos a las personas. Levante su mano, ¿quién ha barbeado alguna vez en su vida a alguien? No la levante. Nuestras intenciones son las que corrompen los favores que debiéramos de dar por gracia, que también hemos recibido nosotros gracia. Nuestro pecado es el que corrompe esos favores. Y eso es lo que estaba pasando en este momento, en nuestro pasaje, esto es lo que estaba pasando. Si te fijas en el versículo 27 del capítulo 24, llegamos a nuestro punto número 1, apúntale por favor porque no hay boletín. Félix buscando el favor de los judíos. Capítulo 24,
versículo 27. ¿Qué dice? Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix, ¿qué dice? Dejó preso a Pablo. Félix va de salida y queriendo congraciarse con los judíos, queriendo hacerle un favor a los judíos, deja a Pablo encarcelado nuevamente. Después de 2 años, todavía dice, hey, espérate porque todavía no hay nada que te pueda decir. Y en ese tiempo, cuando hay cambio de gobierno en el tiempo del Imperio Romano, cuando hay cambio administrativo, Félix estaba dejando a cargo a otro gobernador, que es Festo. Está entrando Festo. Y sí me van siguiendo, ¿verdad? Por tal motivo, era una ley del Imperio Romano que todos los prisioneros debían ser liberados. Pero adivinen quién de los prisioneros no fue liberado. Pablo no había sido liberado y fue por un capricho, por un favor que Félix le hizo a los judíos al querer congraciarse con ellos, para dejar buenas relaciones en caso de que llegara a lo mejor necesitarlas con un tiempo posterior. Y aquí vemos cómo la situación política que había en ese momento, cómo el Imperio Romano, su debilidad en el liderazgo, en el gobierno, afectaba directamente a Pablo, ya que estaban tomando muy en cuenta a los judíos para que no se enojaran, y aun y cuando no había cargos reales en contra de Pablo, los romanos lo habían dejado preso. El Sanedrín estaba ejerciendo presión y la influencia que tenía el Sanedrín, los judíos, en aquellos tiempos era muy grande para el imperio. Y todo esto había influido para que Pablo continuara preso. Félix les hizo un favor a los judíos. Félix se valía de la política, y es que era un político. ¿Cuántos políticos no sabemos que hacen favores aquí, hacen favores allá? Y obviamente ellos no hacen favores sin esperar una retribución. Y lo interesante es que podemos ver cómo la justicia romana también tiene fallas, a cómo la justicia de nuestros días no es mejor la justicia de aquellos tiempos a la justicia que tenemos lamentablemente en estos días. Había 2 opciones de sentencia para Pablo. Una era que fuera ¿qué? Culpable. Y la otra era que fuera inocente. No había otras 2 opciones. O era culpable o era inocente de los cargos que se le imputaban. Y si Pablo era culpable, debieron haberlo ejecutado en ese momento. Pero si era inocente, debieron haberlo puesto en libertad. En ese mismo momento también debieron haber hecho una cosa o la otra. Bajo ninguna circunstancia debieron dejarle en la cárcel tanto tiempo, y mucho menos por 2 años. Ya habían transcurrido 2 años, y por si fuera poco, todavía Félix lo deja unos días más en la cárcel, por un tiempo más. Y esto pareciera como si a Pablo le estuviera lloviendo sobre mojado, ¿no? O sea, Pablo conocía las leyes romanas, obviamente, por puesto que él era un romano. Y él conocía que en el cambio de gobierno, lo común, la ley, el cambio administrativo debieron haberlo dejado libre. Pero él ve que no, él ve que Félix está queriendo congraciarse con los judíos. Y lo más interesante de esto es cómo Pablo no se desanima al ver esto. A Pablo no se agüitó. No lo hizo renegar en contra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo conocía, él sabía lo que el Señor le había dicho en versículos anteriores, en capítulos anteriores, literalmente fue en años anteriores. Y vamos por favor a Hechos 23:11 para poder verlo. Fíjate lo que dice. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ¿se acuerdan de esta predicación? Ten ánimo, no te agüites, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. El Señor estaba orquestando todo, mis hermanos, providencialmente, estaba organizando todo para que Pablo pudiera ir a testificar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación.
¿Puedes ver esto? O sea, Pablo sabía esto. El Señor le había dicho, así como has sido fiel de testificar en mí, vas a ir a testificar a los romanos. Y Pablo estaba esperando, él estaba confiado en que el Señor iba a cumplir esa palabra que Dios le había dado a Pablo. Y aparte, providencialmente también, Dios estaba cuidando a Pablo. Porque muy probablemente si hubieran soltado a Pablo, ¿qué crees que hubiera pasado? Los judíos que tenían tanto odio por Pablo, que estaban afanados en sentenciarlo, afanados en matarlo por lo que estaba enseñando, porque estaban en contra de lo que Pablo anunciaba, de las buenas nuevas de salvación. Los judíos muy probablemente hubieran buscado la manera de matarlo una vez que él hubiera estado fuera. Pero tú y yo vemos, y Pablo sabemos, que no era el cuidado de los romanos lo que mantenía con vida a Pablo. Lo que mantenía con vida a Pablo, y aparte con favores especiales dentro de la cárcel, era el cuidado del Dios todopoderoso y soberano, orquestando todas las cosas, cuidando hasta del más mínimo detalle para que el Señor cumpliera su promesa que le hizo a Pablo, de ir a testificar, de ir y predicar de su causa, de su evangelio de salvación, que era tan necesario que los romanos lo escucharan, como los judíos, como cualquier persona lo escuchara. Yo no sé si alguna vez hayas estado en alguna situación o estés en una situación como la de Pablo, que pareciera que las cosas, que en vez de mejorar, empeoran, que no ves así como que la luz al final del túnel, estás en oscuridad, no sabes qué va a pasar, no encuentras como la salida a esta situación tan complicada que está pasando, o que pasaste, alguna vez a lo mejor pasaste algo. Pero déjame decirte y recordarte que el Señor hasta este momento te ha sostenido. Déjame decirte que el Señor hasta este momento ha tenido cuidado de ti y de mí, y el Señor hasta este momento nos dice y nos sigue diciendo: ten ánimo. Ten ánimo, mi hermano. Ten ánimo, hermana. Al Señor no se le escapa nada. Al Señor no se le ha escapado nada. No se le ha olvidado nada. Solo tenemos que aprender a esperar el tiempo que el Señor ha orquestado para que cumpla su palabra. Y su palabra, como dice en Juan 16:33, nos dice: en este mundo tendrán aflicciones, pero confiemos en Él, tengamos ánimo porque Él ya venció al mundo. Pablo sabía esto, Pablo conocía esto, y es por eso que él podía tener su esperanza en esta promesa, y no en los gobernadores, no en los judíos, no en Félix, no en Festo que viene entrando, no en el César. Él podía tener su esperanza y su confianza puesta en el Señor, porque Él nunca falla, porque Él nunca nos deja. Y aún a pesar de que pareciera que todo está en contra, de que incluso parece que Félix se está complicando más, ¿verdad? Félix está haciendo favores especiales a los judíos, que Félix le pedía un favor llamado soborno a Pablo para poder soltarlo. Pablo no le importaba nada de eso. No le importaban todos los favores que se estaban moviendo alrededor de su situación. A Pablo no le movía eso, porque él sabía quién estaba a su lado. A Pablo no le movía eso porque él sabía quién estaba orquestando todo esto. Porque por su gracia se estaba permitiendo todo esto con un propósito mayor. Amén. Y es así que llegamos al punto 2. Lo titulamos: los judíos ahora buscando el favor de Festo. Del versículo 1 al 5 del capítulo 25. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Ahora tenemos un nuevo gobernador, como vimos. Y Festo, quien reemplazaba a Félix, lamentablemente había sido reemplazado Félix, es removido de su cargo porque era un mal gobernador. Félix era un gobernador corrupto que había ocasionado muchos problemas al Imperio Romano con los judíos. Y todos los problemas que Félix había ocasionado, adivinen a quién se los heredó. Como el cambio de gobierno, ¿verdad? Que viene también. Todos los problemas que va a dejar nuestro, ¿cómo dice el meme? Lord Peña, con todo respeto, obviamente, para
los que votaron por él y que los que creen en él, todos los problemas que va a dejar Félix y todos los problemas que va a dejar Peña Nieto se los va a pasar a Festo en caso Félix y a Andrés Manuel López Obrador se los va a pasar. Eso es natural, ¿no? Cambia el gobierno y todos los problemas pasan de un gobernador a otro, de un presidente a otro. Y adivinen qué problema también se le está pasando a Festo. Pablo, pobre Pablo. Y los principales, versículo 2 dice, los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo. Los judíos, fíjate nada más, los judíos no pierden el tiempo. Entra un nuevo gobernador, inmediatamente van a presionarlo, van a decirle, hey, tienes ahí a este hombre que ha faltado contra nosotros, contra la ley, contra el templo, contra el César. Hey, queremos terminar el juicio, queremos terminar el pendiente que tenemos. Queremos a Pablo fuera para sentenciarlo, ¿verdad? Perdón, queremos que Pablo fuera sentenciado, que fuera ejecutado por los crímenes que los judíos lo estaban acusando a Pablo. Era tanto el odio de los judíos, era tanto su necesidad de venganza, su necesidad de matar a Pablo, que 2 años en la cárcel no fueron suficientes. O sea, Pablo ya tuvo 2 años en la cárcel, estuvo preso injustamente, sin deberla ni temerla, porque no había cometido ningún crimen. Estaba pagando una condena después de 2 años, y estos judíos no paraban probablemente durante estos 2 años. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para matar a Pablo? ¿Qué hacemos para que este hombre pueda ser condenado y que se muera ya? ¿Y por qué tanto afán de matar a Pablo? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo contra Pablo? ¿No te lo has preguntado? O sea, ¿qué? Como les digo, muchos pensaríamos que ya fuera suficiente que pagó la condena de 2 años, ¿no? O sea, no hizo nada y pasó 2 años encerrado por delitos que según los judíos había cometido. Pero estos judíos religiosos, para estos judíos no era suficiente. Estos judíos estaban empecinados en actuar como se les había enseñado cuando alguien cometía algún delito. Ellos estaban tan afanados en establecer justicia que no les importaba nada más. ¿Se acuerdan cómo decía Éxodo 21? Que decía, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, y diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso es lo que los judíos estaban queriendo hacer. O sea, ellos estaban siendo agraviados según ellos. Y ellos querían retribuir de la misma manera. Y esto me hace pensar algo bien interesante, que la palabra no lo dice en sí. Pero ¿te acuerdas de aquellos judíos que eran bien radicales y que dijeron, yo no voy a comer hasta que Pablo muera? Pasaron 2 años. Pablo está vivo, o una de dos. O esos judíos no comieron y ya se murieron, o rompieron su promesa. ¿Qué crees que pasó? Yo creo que rompieron su promesa también. Pero, y el versículo 3 dice, pidiéndole contra Pablo el favor. Fíjate, quiero resaltar el versículo 3 del capítulo 25. Dice, el favor. Y el favor en todos estos versículos, algunas versiones lo traducen originalmente como gracia. Ellos estaban pidiendo gracia de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo. Estos judíos religiosos apelaron a Festo, apelaron a un favor que ellos querían que lo llevara a Jerusalén a Pablo. Pero los judíos ya no estaban pensando en establecer justicia. Si te fijas, aquí ellos ni siquiera querían que Pablo llegara al juicio. Ellos dijeron, a ver, Festo, haznos el favor, manda a Pablo a Jerusalén y nosotros en el camino, ahí lo agarramos y lo tronamos. Ellos ya no estaban pensando en hacer justicia, ellos lo único que querían ver es Pablo que se muera.
Y así apelaron al favor de Festo. El versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo que los más influyentes de vosotros vayan conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Y una vez más, Pablo va a entrar a un juicio. Una vez más, Pablo podrá tener la oportunidad de testificar y poder anunciar el evangelio a otra autoridad nueva, a Festo, a los romanos, empezando a cumplir su palabra, que lo iba a llevar poco a poco, ¿verdad? Que iba a llegar a predicar a reyes en Hechos 9:15. Dice el Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y otra vez más Pablo es acusado injustamente y falsamente por los judíos. Ellos esperaban que por fin pudieran matar a Pablo. Ellos querían justicia, una justicia que ellos consideraban necesaria y justa y que iba de acuerdo con la ley que ellos conocían. Lo único que ellos como religiosos querían aplicar, como ya les dije, era ojo por ojo y diente por diente. O como también enseñaban, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, enseñaban antes. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado a lo mejor en una situación similar? ¿Cuántos de nosotros hemos querido aplicar nuestra propia justicia? ¿Cuántos de nosotros incluso hemos acusado falsamente a alguien? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido enemigos y que a lo mejor te los topas en Soriana o en Walmart y te das la vuelta y dices, no lo quiero saludar? ¿Cuántos de nosotros tenemos rencores en contra de una persona? ¿Cuántos de nosotros, peor, hemos buscado venganza como estos judíos contra otra persona? Hemos dicho, tú me la haces, tú me la pagas, ojo por ojo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Y esta es la manera en que los judíos religiosos buscaban aplicarle a Pablo justicia. Pero déjame decirte y recordarte que Jesús nos vino a mostrar una justicia mucho mejor, una justicia mucho mayor y mucho más poderosa. ¿Sabes cuál es la justicia que nos vino a mostrar? La justicia que Jesús vino a mostrarnos es su amor. Imagínate que Jesús nos hubiera dicho así como los judíos le están diciendo a Pablo, o como tú y yo lo hemos hecho en alguna ocasión. Si tú me la haces, tú me la pagas. Aplicando esta misma justicia, ojo por ojo y diente por diente. En este caso, tú y yo hubiéramos sido acusados. Y tenlo por 100% seguro. Ahora sí, con toda razón, con toda libertad, con toda seguridad, los cargos de los que se nos acusaran serían verdaderos. Porque somos culpables, somos pecadores y por lo tanto merecíamos o merecemos el castigo. Merecíamos la muerte, merecíamos ser sentenciados. Pero precioso, pero Jesús nos vino a mostrar su justicia por medio de su amor. Él nos amó, Él nos perdonó, Él pagó nuestra deuda y por medio de su sacrificio por nosotros, Él nos mostró su justicia a través de su amor por nosotros, muriendo en aquella cruz, soportando nuestro castigo, el castigo y la justicia que merecíamos por nuestra paz y por la reconciliación para con Él. Fíjate lo que dice Mateo 5:38. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ¿qué dice? Ve con él. 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y el versículo 35 está la clave. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
¿Tú cómo aplicas justicia, mi hermano? ¿Aplicas justicia como la de un religioso con rencor? ¿Como estos judíos que hablan mal de su prójimo? ¿Que tiene enojo contra su prójimo? ¿Que busca venganza? ¿Aplicas justicia cuando alguien te hace algo y luego empiezas a decir, tú me haces esto, yo te voy a hacer lo otro? ¿Amas a tu prójimo, pero aborreces a tu enemigo? Porque el religioso guarda rencor. El religioso busca venganza, guarda enojo, le echa tierra a otros, los acusa falsamente, como los judíos en este caso. Pero déjame decirte que esta justicia ha llegado a ser obsoleta, porque esta justicia vino a ser pagada cuando Jesús llegó a aplicar justicia, la justicia verdadera y eterna. Y fíjate muy bien, quiero resaltar otra vez Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo hemos sido regenerados y hemos sido adoptados por nuestro Dios, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Los hijos de Dios deben dar amor al prójimo y a sus enemigos también. Los hijos de Dios no buscan venganza, no guardan rencor en contra de quien los lastimó. Los hijos de Dios han recibido la justicia de amor de Cristo y no hablan mal de su prójimo. ¿Cómo actuamos ante estas situaciones tú y yo? ¿Como los judíos? ¿Como religiosos? ¿Cómo actúas cuando alguien te ofende? ¿Cómo actúas cuando alguien te critica o te dice o te acusa falsamente? ¿Como religioso o como un hijo de Dios? ¿Cómo actuamos? Y esto nos lleva al punto 3. Festo y el favor a los judíos en el versículo 6. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días, entre ellos descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Es interesante cómo se describen las acciones aquí en el versículo 7. Dice que lo rodearon y presentaron contra él muchas acusaciones. Cuando dice lo rodearon, significa literalmente que hicieron una rotonda alrededor de Pablo. Todos estaban alrededor y Pablo en medio. O sea, y lo empezaron a acusar de cosas graves, y sus acusaciones no serían solamente por hablar de Jesús, sus acusaciones ya no serían solamente por predicar el tema de la resurrección de los muertos, ya van a ir mucho más allá para poder lograr que condenen a Pablo. Ellos están inventando más cosas todavía. Pablo se encuentra rodeado por judíos, por hombres religiosos, por sus enemigos, que están tratando de matarlo. Y el versículo 8 dice, mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. En un solo versículo, Pablo presenta toda su defensa en contra de las acusaciones que le estaban haciendo estos judíos. No necesitaba decir más. Creo yo, puede ser que a lo mejor ya había hablado tantas veces que él dijo, yo no he hecho nada ni contra los judíos, ni contra la ley, ni contra el templo. Los judíos lo estaban difamando, lo estaban acusando de situaciones falsas. Y muy probablemente lo estaban acusando de estas tres cosas. Contra la ley, contra los judíos y contra el templo. Y Pablo les contesta, con respecto a la ley, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Con la ley soy hallado irreprensible. Rásquenme como quieran, pero no van a encontrar nada. Con respecto al templo, Pablo había cumplido el proceso en Hechos 21, si lo recordamos, cuando tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo.
y notificó la terminación de los días de la purificación. Con respecto al César, él mismo les escribió a los romanos. Les dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Se acuerdan? Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Pablo en pocas palabras les está diciendo, ¿saben qué? Yo no he cometido ningún delito en contra de nadie, soy íntegro, soy irreprensible y he vivido una vida de orden y de integridad. Y esto me recuerda mucho cómo el verdadero Hijo de Dios, el verdadero siervo, la predicación del pastor, el carácter, cómo es reflejado el carácter de Dios a través de la vida de los siervos, de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de esa predicación? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir como Pablo? Acúsenme de lo que quieran, pero no me van a poder condenar, porque no hay nada malo que yo haya hecho. Soy íntegro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, véanme a mí? Vean mi testimonio y no habrá nada ni nadie que puedan reclamarme. ¿Y sabes por qué no podemos decirlo? Sinceramente no podemos decirlo. Porque no podemos decirle a la gente, vean mi vida, mi testimonio, vean mi vida, vean mi integridad. Y esto es porque nos hemos olvidado de tener una relación personal con Cristo. Buscarlo todos los días, pedirle que nos ayude y que nos guíe todos los días. ¿Y por qué no tenemos una relación personal con Cristo? Porque no oramos, porque no escudriñamos las Escrituras, porque nos hemos acostumbrado a que un pastor todos los domingos nos dé santo y seña de lo que debemos y tenemos que hacer. Y en el versículo 9 dice, pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Festo no quería congraciarse con Pablo. Festo quería congraciarse con los judíos, con los que le convenía a Festo congraciarse, con los que le convenía quedar bien. Y fíjate aquí, ¿por qué le pregunta a Pablo? O sea, ¿qué no se supone que Pablo es un prisionero? ¿Por qué le pregunta, ¿quieres ir a Jerusalén a que seas juzgado o no? ¿Por qué? Porque no había pruebas de cuáles acusar a Pablo. Y a Festo no le importaba eso. Lo que él quería era quedar bien con los judíos. Era todo un político y quería tener diplomacia con los judíos. Pero legalmente Festo no podía entregar a Pablo a los judíos, y es por eso que le pregunta, ¿quieres ir? Vamos, vas a estar delante de mí, yo te voy a cuidar. Y en el versículo 10 dice que entonces Pablo le respondió, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Yo creo Pablo pensó dentro de su cabeza, si me voy con estos, me van a trozar, me van a tronar, ¿verdad? Si me voy a Jerusalén, me van a matar. Mejor me quedo aquí, segurito, prisionero, pero seguro. Y era un capricho, o sea, te puedes imaginar, puedes ver el capricho de los judíos, mi hermano, para matar a Pablo. O sea, era ya un capricho, estaban empecinados a lograrlo a cualquier costo. Le pidieron el favor a Festo de que se los entregara. Dijo, mándalo a Jerusalén. Y ellos pensaban dentro de mismo, y en el camino, ahí lo vamos a matar. ¿Y qué pasa al final? Festo acepta otorgarles ese favor a los judíos. Y Festo le dice a Pablo, no te preocupes, yo te protegeré, yo estaré ahí, tú vas a ser juzgado delante de mí. Y dice Pablo, no, estoy ante el juicio del César, ante el César debo ser juzgado. Hace una apelación al César, una apelación a una autoridad superior, y era un derecho exclusivo de los ciudadanos romanos. Cuando un ciudadano romano estaba inconforme con el juicio que llevaba o con el veredicto que le hubieran dado conforme a su juicio, él podía apelar al César.
Y esta petición era real, absoluta y efectiva, y no podía ser declinada por nadie. El caso del hombre que apelara al César queda fuera de la jurisdicción local y se va a la jurisdicción de la Corte Suprema del Imperio Romano, delante del mismísimo César, que es lo que pasa en el versículo 11, y esto nos lleva al punto 4, apelando al César. Si Pablo hubiera sabido a quién apelaba, yo creo que él, bueno, aunque fue después, porque este César Nerón fue el primer César que empezó con toda la persecución a los cristianos, que los empezó a meter en los coliseos para que se lo comieran los leones. Y dice la historia que este César corría desnudo por su palacio y ponía a correr a los cristianos y jugaba a cazarlos. O sea, este César literalmente, ahorita no, pero en unos años más se vuelve loco literalmente este César. Pero Pablo aún así no tenía miedo. Y dice, voy al César. Y el versículo 11, en nuestro punto 4, apelando al César. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero sin ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellas. Apelo al César. Pablo le está diciendo a Festo, si soy un delincuente, si soy culpable de lo que se me acusa, si los cargos son verdaderos y me encuentran culpable adelante, no tengo ningún problema, no me resisto a morir, mátenme. ¿Y por qué Pablo estaba tan confiado? Porque él sabía lo que ya había dicho, que para él el vivir es Cristo y todo lo que hacía en vida era para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia, pero si en alguna situación él tendría que morir, lo haría con gusto porque era ganancia para él. Ganancia en que se reuniría con su Señor, porque, y es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Y como sorpresa para Festo, saca el as bajo de la manga que como ciudadano romano lo tenía. Pablo es un ciudadano romano y dice, al César apelo, saca su derecho como ciudadano romano. Y Pablo está apelando a una autoridad superior, porque él veía que después de 2 años y ya 14 días de su caso no se resolvía, no había cambiado nada. Festo tendría que protegerlo y trasladarlo a Roma para que el caso fuera tratado por el César. Y entonces en el versículo 12, entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Y una vez más puedes ver la providencia de Dios cuidando a Pablo. El cuidado de Dios y la mano de Dios acomodando todo, mis hermanos. Pablo iba a ser trasladado a Roma por los mismos romanos, con todos los gastos pagados. El all inclusive, como le dicen, ¿verdad? Y Pablo no iba a mover ni un solo dedo, no iba a gastar nada. Él iba a ir con una escolta de soldados romanos directamente hasta Roma. Se está cumpliendo la palabra que leímos en Hechos 23 hace un momento. Era necesario, ten ánimo, le dice, ten ánimo, es necesario todavía que vayas a testificar a los romanos. Pablo sabía que Dios lo quería en Roma, y yo creo por ese motivo a lo mejor resistió tanto y se aferró a estar ahí en la cárcel para poder ir a testificar a los romanos, para darle las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba obedeciendo la palabra del Señor. Pablo tenía una sola meta, un solo visión, un solo objetivo, y él estaba esperando el momento exacto para poder testificar en Roma a los romanos, aun cuando él estaba en prisión. Pablo iba a obedecer y a hacer lo que el Señor le había mandado. Pablo estaba dependiendo totalmente del Señor, porque aunque parecía que el tiempo había pasado, que ya había sido bastante tiempo, y que probablemente pudiéramos decir, no, pues Pablo ya se quedó ahí, pobrecito, ¿verdad? O el Señor se olvidó de él. Pero Pablo confiaba en el Señor. Pablo confiaba que el Señor lo iba a sacar de prisión. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a Roma a testificar a los judíos, a los romanos, perdón. Iba a llevarlo a Roma a testificarle a los romanos de Cristo.
Pablo tenía esa esperanza. Su esperanza no estaba apelando al César, no estaban en César. Pablo tenía puesta su esperanza en aquel que le había dicho: ten ánimo, me es necesario que vayas y testifiques a los romanos. Y durante todo este tiempo, no sé si te has fijado, en nuestro pasaje vemos cómo hay dos tipos de personas. En estos versículos podemos encontrar dos tipos de actitudes ante las circunstancias, ante todas las situaciones. Vemos el primer tipo de actitudes de personas que son los judíos religiosos. Los gobernadores también, que solo están buscando satisfacerse entre ellos mismos, satisfacer su ego, satisfacer su odio, su sed de venganza, satisfacer su sed de riquezas, pidiendo sobornos, no importándoles lo que tuvieran que hacer. Ellos estaban buscando satisfacerse a sí mismos. A ellos lo único que les importaba es estar bien entre ellos mismos, tener buenas relaciones diplomáticas, ganar un dinerito extra, sin importar cómo fuera, si fuera una manera corrupta o no fuera una manera corrupta. Ellos lo que querían era ganar dinero. Y los religiosos solo buscan estar bien con los hombres, caerles bien y tener el favor de los hombres. Y lo podemos ver tan claro en este pasaje. Lo puedes ver, mi hermano. Primero, ¿qué pasa? Vemos como Félix quiere congraciarse con los judíos y deja a Pablo encarcelado. Aun y cuando no había cargos reales en su contra, y aun cuando hubo un cambio de gobierno, lo dejan encarcelado a Pablo. Y después, ¿qué pasa? Los judíos buscan el favor del nuevo gobernante, de Festo. Ellos pensaron: ahora sí, este gobernador sí nos va a cumplir lo que nos dicen. Va a hacer lo que nosotros queramos y por fin podremos condenar a Pablo. Y luego después, ¿qué pasa? Festo quiere congraciarse con los judíos, quería ganarse el favor de los judíos, y Festo intenta persuadir a Pablo a decirle: vamos a Jerusalén para que te enjuicien allá. Pero obviamente había un arma de dos filos ahí. Los judíos querían matarlo, no querían juicio ya. Ya estoy terminando. 20 minutos todavía. A ellos no les importa otra cosa, mis hermanos. A los judíos, a los religiosos, no les importa más que estar bien con ellos mismos y agradar a todos. A los judíos religiosos, a los gobernadores, para poder cumplir sus caprichos, para cumplir con su sed de venganza y odio, y para cumplir con su codicia y avaricia. Así son los religiosos. Así son los que viven una vida centrada en sí mismo para satisfacerse, para buscar el favor de otras personas. Y vemos también cómo está la segunda parte de otra persona que se ha mantenido constante y firme en sus convicciones, en no buscar el favor de otras personas. Vemos cómo la vida de Pablo, como él como un creyente, como hijo de Dios, como cristiano, él no está buscando el favor de las personas. Pablo está buscando el favor de Dios. A Pablo no le importó quedarse en la cárcel por no darle un soborno a Félix. A Pablo no le importó que lo estuvieran acusando falsamente y sin fundamento. No le importaba que hubiera cambio de gobierno y que no lo hubieran liberado, porque él mismo conocía las leyes, como ya les he dicho. Él sabía que lo debieron haber liberado. A Pablo no le importaba morir en caso de ser hallado culpable de los cargos que le acusaban. A Pablo no le importaba tener contentos a los judíos religiosos por no predicar lo que ellos querían, por no testificar lo que ellos querían. A Pablo no le importaba estar bien con los hombres, porque él entendía esto. Gálatas 1:10.
¿Qué dice? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería, ¿qué dice? Siervo de Cristo. Si Pablo estuviera buscando el favor de los hombres, él no sería siervo de Cristo, sería un fariseo religioso tratando de ganar su salvación por obras. No obedecería a la ley por obediencia, sino por conveniencia. ¿Conveniencia por qué? De querer ganar su salvación. Y era lo que hacían los religiosos, era lo que hacían los fariseos. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿te fijas cómo Pablo reconoce que en un tiempo él estaba tratando de agradar a los hombres? En otras palabras, Pablo había dejado una vida de religiosidad, una religión, una vida centrada en sí mismo por una vida que agradara a Dios. Pablo tomó una decisión. ¿Tomó la decisión de qué? De obedecer a Dios. Y déjame decirte, mis hermanos, que esta es una de las evidencias más grandes de los hijos de Dios, de que somos regenerados, de que nuestros afectos son cambiados, y la evidencia es que buscamos agradarle a Dios. ¿Tú buscas agradarle a Dios? La evidencia más grande también es que obedecemos a Dios. ¿Tú obedeces a Dios? Pablo tomó la decisión de agradar a Dios porque asimismo él se había propuesto en cumplir la voluntad soberana del Señor y no estar agradando a los hombres. Y lo vemos a lo largo de toda la vida de Pablo, lo vemos a lo largo de todos sus escritos, de todas sus cartas. Él ha dejado un ejemplo para nosotros que empezó desde su conversión en Hechos 9, cuando Pablo se encuentra cara a cara con Cristo y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tengo que vivir a partir de ahora? Y esta es una llamada para todos nosotros, para todos los cristianos, para todos los que nos decimos ser hijos de Dios. Es que toda nuestra vida debería estar centrada en buscar agradar a Dios. Esto implica obedecer a Dios. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? ¿Cómo tenemos que vivir a partir de ahora? Si tú y yo vivimos nuestra vida levantando ídolos de cosas, poniendo cosas en primer lugar, buscando estar bien con ciertas personas, buscando el consejo primero en otras personas, buscar más trabajo para tener dinero, buscar otros consejos, otras personas, otras maneras de pensar, poner el tiempo primero, decir, no tengo tiempo para leer tu palabra, no tengo tiempo para orar. Si tú y yo estamos haciendo esto, si tú y yo decimos, pues si fulanito hace esto, si fulanita hace el otro, yo también lo puedo hacer porque él lo puede hacer y yo no. Si lo que estamos buscando es agradar a los hombres, si este es el caso, lo que tú y yo queremos o lo que tú y yo estamos buscando es una religión. O buscamos agradar a los hombres o buscamos agradar a Dios. Si estamos pensando en que podemos agradar a los hombres y al mismo tiempo agradar a Dios, estamos completamente equivocados. No podemos servir a dos señores. Si nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestro corazón y mente están doblegadas a agradar a los hombres, a estas cosas del mundo, no podemos estar doblegados también a las cosas de Dios. Y fíjate lo que dice Hebreos 11:6. Todos no lo sabemos de memoria, creo, ¿no? ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. O dicho positivamente, porque esto es como, si no tienes fe, es la parte negativa, ¿no? Solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Solo con fe es que nuestra obediencia agradará a Dios. Nuestra obediencia a Dios, nuestro buscar el favor de Dios, nuestro buscar agradar a Dios por medio de la obediencia sin fe, no es más que otra religión también. No es más que perder el tiempo con ser buenos, ser caritativos y tratar de ganar
el favor de Dios con nuestras obras. Porque por más que tú y yo intentemos alcanzar el favor de Dios, sin fe, no vamos a poder. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, jamás lo podremos lograr. Llevaremos una vida religiosa, como estos judíos, como los fariseos que tanto criticamos siempre, pero sin entender ni conocer lo que Dios quiere de nosotros. Llevaremos una vida religiosa, pero sin entender ni conocer lo que Dios quiere de nosotros. Llevaremos una vida religiosa que terminará en una eternidad lejos de Dios. Es por esto que Dios, en su misericordia, en su amor que nos ha demostrado, nos ha enviado a su favor no merecido. Nos ha enviado su gracia derramada a nosotros para que por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su obra, podemos obtener el favor no merecido de Dios, del regalo más precioso que Dios pudo habernos hecho. Ese regalo pagó nuestra deuda. Ese regalo llevó nuestro castigo. Ese regalo llevó nuestra maldad en sus hombros. Y nuestro pecado fue cubierto por el único que pudo ganar el favor de Dios. El único que pudo ganar el favor de Dios con una vida perfecta ¿de qué? De obediencia al Padre, con el único que pudo agradar a Dios dando su vida en aquella cruz, por congraciarnos y acercarnos al Dios eterno, al Dios que es poderoso, al Dios que es santo, al Dios que es juez también. Mis hermanos, solo Cristo puede ganarnos el favor de Dios y solo Cristo puede agradar a Dios. Solo Cristo puede hacer lo que parecía imposible para nosotros. Dios, para Él no fue imposible. Y es solo por medio de la fe en la gracia de Dios, por medio de la fe que es un don de Dios, que viene de Dios a través de Cristo, y es que tú y yo podemos agradar a Dios por medio de nuestra respuesta. Al final nosotros tenemos que tomar una decisión como Pablo, una respuesta en obediencia a Él mismo y a lo que Él nos demanda. No podemos vivir nuestra vida tratando de agradar a dos señores. No podemos quedar bien en el mundo y tratar de quedar bien con Dios. No podemos quedar bien con nuestra familia y tratar de quedar bien con Dios. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si ya tienes tiempo escuchando el Evangelio, vienes a una iglesia y estás poniendo a Dios al último, si estás viviendo una vida por complacerte a ti o por complacer a otras personas, estás viviendo una vida religiosa que solo busca hacer buenas obras para ganar el favor de otros, que busca estar bien en todo y con todos, el Señor te está diciendo en esta tarde, toma una decisión. No puedes servir a dos señores. O agradas al mundo, agradas a los hombres, o me agradas a mí. Y si estás aquí y nunca has tomado esta decisión, estás sirviéndote a ti mismo, estás viviendo tu vida desenfrenada, estás viviendo tu vida alejada, agradándote a ti mismo, buscando tus placeres, buscando tus propias, tus propios beneficios. Estás buscando agradarte a ti mismo. El Señor te está diciendo también en esta noche, toma una decisión. Busca agradar a Dios, busca tener el favor de Dios, que solo puedes tenerlo de una sola manera, a través de la fe que Cristo ya lo hizo por nosotros, y respondiendo en obediencia, y que Él ya ganó el favor de Dios para nosotros. ¿Cómo estás viviendo tu vida, mi hermano? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estás buscando agradar a las personas? ¿O buscas agradar a Dios? ¿Vives una vida religiosa que quiere conseguir algo de Dios? ¿Que quiere conseguir algo de Señor, si yo te doy una moneda, tú me vas a dar 2. Señor, si yo hago pacto contigo, tú me vas a dar tanto?
¿Tú estás buscando algo de Dios? ¿Estás buscando tu propia conveniencia? ¿O estás buscando agradar a Dios? ¿Te fijas la diferencia? ¿Y cómo agradamos a Dios? Una vida de obediencia hacia Él. No podemos servir a dos señores. Y en esta tarde tenemos la oportunidad. A lo mejor si tú has vivido o has estado en una vida que solo busca agradarse a sí mismo, que solo busca tus propios beneficios, puedes en esta tarde tomar la decisión de decir: Señor, perdóname, Señor, porque he puesto mi confianza en otras cosas, porque he puesto mi confianza en otras personas, porque he puesto todo antes que tú, Señor. Si tú estás en esta situación, esa es la oportunidad, y el Señor te está hablando y te está diciendo: toma una decisión. Antes vivías para agradar a los hombres, ahora vive para agradarme a mí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio, Señor, en aquella cruz, por tu regalo inmerecido que nos has dado, que nos reconcilia contigo, Señor, que nos da una vida regenerada, Señor, y que nos ayuda a poder cumplir lo que tú nos demandas, Señor. Gracias te damos por esa gracia inmerecida que has derramado en tu Hijo Jesucristo, a través de tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido, Señor, para agradar a otras personas. Hemos vivido para agradarnos a nosotros mismos. Y siempre dejamos al último, Señor, lo que tú nos pides, lo que tú nos demandas, Señor. Perdónanos, Señor, porque no tenemos una vida de adoración, no tenemos una vida de integridad, no tenemos una vida anclada en tu palabra, Señor. Perdónanos porque no tenemos los ojos puestos en ti, porque siempre estamos buscando a otras cosas primero que a ti. Perdónanos porque tenemos una vida que solamente intenta complacernos a nosotros, porque no nos esforzamos, Señor, por ser más como tú, Señor, por tener una vida llena de santidad. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos tratado de agradar a 1001 cosas menos a ti. Pero te damos gracias por la oportunidad que nos das de que a través de tu Hijo Jesucristo, de que a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección, podemos, Señor, alcanzar la salvación y podemos alcanzar, Señor, una vida agradable delante tuya, pero solamente por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender esto. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar las decisiones diarias que tenemos que tomar para vivir una vida agradable a ti, Señor. Perdónanos si hemos mentido, Señor. Perdónanos si hemos a lo mejor hecho alguna estafa, Señor, o a lo mejor hemos dado mordidas, incluso. Hemos hecho tantas cosas, Señor, a lo mejor para poder cubrirnos a nosotros y agradar lo que estamos haciendo a nosotros mismos, Señor. Perdónanos. Te pido, Señor, que con tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos iba llevando, Señor, a una vida de santidad, a una vida, Señor, que se esfuerza por la santidad y a una vida que se esfuerza por la integridad, a una vida que sirve al Señor y a la causa del Evangelio. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti. Te damos gracias, Señor. Amén.
Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.